Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Saludos. Andrea, si puedes ir al chat o a cualquier duda, te lo agradezco, ¿vale? Estos minutos. Yo soy Luis, soy miembro del colectivo. Continuamos con las charlas y contextualizamos para las personas nuevas que no habéis estado en las anteriores. Vamos ya por las séptimas de este ciclo que hemos llamado Experiencias no violentas. Primero de todo, explicar quiénes somos. El colectivo es un espacio abierto y plural donde diversas realidades que nacen con el objetivo de impulsar la no violencia, pues nacen, se apoyan y desarrollan su acción. Ahora mismo hay en funcionamiento 6 grupos con distintos niveles de implicación, de actividad y número de personas, que son un grupo de acción directa, la escuela de desobediencia, la biblioteca no violenta, un grupo de perdón y reconciliación desde la no violencia, las hermanas Touza en Pontevedra y un grupo de canción no violenta. Ahí os está poniendo Andrea los enlaces de nuestras redes, de nuestras referencias. Os agradecemos los que tengáis Facebook si le dais al like. Tenéis la página web, tenéis el canal de YouTube también, que hay algunas cosas subidas, el curso que acaba de hacer Moisés y la mayoría de estas charlas, quitando una creo que hubo problemas y otra que no nos dio permiso el ponente, el resto todos están dando permiso y las estamos subiendo y las seguiremos subiendo ahí a YouTube para que las compartáis. En segundo lugar, informar que la charla de la semana que viene sobre el 5G la ponemos aquí para que la tengáis. Lo tenéis, ¿verdad? Cambia un poquito el planteamiento este que tenían de experiencia, cerramos ese ciclo, como decíamos, y continuamos con charlas y diálogos hacia la no violencia, hacia una cultura no violenta, a través de temas diversos y ponentes de distintos campos, más cercanos quizá normalmente de los que hemos tenido, ¿no? De redes más cercanas, y buscando especialmente la conversión de nuestros estilos de vida de forma práctica, ¿no? Llevarlo un poquito más a tierra y con la posibilidad de crear algún grupo nuevo. Así que os invitamos a compartir esta charla y seguir compartiendo. Disculpad que se ha trabado esto. No sé qué me ha pasado aquí. Ahora, se había trabado, disculpad. Sobre la moderación, decid que vamos a escuchar a Jan el tiempo que él hable, quizás sobre media hora o así, y cuando él decida abrir a preguntas o diálogo, como le apetezca, pues el planteamiento hoy pues es bastante abierto, como habéis visto en el título, no está 100% definido, pues dejaremos un minuto o dos de silencio para centrarnos y ir tomando el orden para las preguntas y para el diálogo. Os animamos a tener papel y boli para hacer preguntas y también preguntas que algunos ya podéis tener seguramente con su presentación, ¿no? Para tomar palabra, las personas nuevas, en el chat lo escribimos, ¿vale? Escribimos yo o vuestro nombre o lo que queráis y vamos dando la palabra. Vale. Presento a Jan. ¿Puedes poner el vídeo spotlight a él, Andrea? Es que me cuesta ahora verle. Vale, perfecto. Vale, pues Jan Fabré, bienvenido. Le presentamos brevemente y es difícil, ¿no? Revisando cosillas, quizá la información extra que tenéis en el cartel no merece la pena ampliarla, ¿no? Porque investigando por él lo que hemos podido, pues vemos que si no me equivoco, pues desde el 63 lleva con más o menos intensidad una vida de activismo, de militancia, de compromiso, desde el 63. Merece la pena repetirlo, ¿no? Lo cual son 50 y... Dice que antes él... bueno, pues, sí, mucho antes, sí. Tenía 16 años ahí, no sé cuánto antes, miedo me da. Pero bueno, pues 60 años prácticamente, entonces.
Imposible de sintetizar, pero bueno, por recordar un poco lo que también para el vídeo y demás, lo que está puesto en el cartel: exsecretario general del Partido Radical Italiano en el 78, varios arrestos y un buen tiempo en prisión ha pasado por desobediencia civil, por hacerse insumiso total en Francia y luchar hasta conseguir eliminar los tribunales militares con otra gente. Lucha contra la droga en Italia, colaboraciones a nivel internacional apasionante con César Chávez, que ayudó aquí en Europa a continuar el boicot de la uva, para los que le conozcáis, en los 70, en los puertos de Holanda y así. Estuvo en su casa literalmente también. El Nobel Pérez Esquivel también ha estado con él girando algo. Jan Goss, para los que le conozcáis, ha estado en Iberoamérica con él también girando y formándose. Y es un referente luego a nivel de lucha mundial contra el hambre en la labor que ha tenido en la ONU, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Y por decir una cosita más de algunas cosas ochenteras que por ahí encontramos, decir que, supongo que no sea privado, ¿no?, si está por alguna prensa que encontré ya, que hasta el 72, que tuviste algún problema de salud, estabas en la Philips y te encontraste, ¿no?, como un punto que entiendo que fue importante en tu vida, que te proponían investigaciones de tecnología militar, a ti que eres antibelicista, ¿no?, le encontramos por ahí. Ha estado en Francia, en Italia, en Suiza, en Ginebra, desde donde nos habla ahora, y se podría resumir como febril activismo el que ha tenido. Como me había preparado una cosa más concreta, pero con la información que tengo delante es que me bloqueo de la cantidad de cosas que ha hecho en estos 60 años, pues ahí lo dejamos. Y agradecer, por supuesto, a la gente de Yay Yagat, que son las personas que le conocieron en un encuentro europeo, por el contacto, y esperamos cuando le traigan ellos, en principio, pues poder contar con su presencia física en el futuro dentro del colectivo también. Pues muchas gracias, Jan. Un momento que sea... Ahora, ¿Me oyes ahora? Estabas sin audio, ya se te oye. Bueno, gracias. Puesto que no estamos en la misma sala, entonces yo no puedo tener el contacto directo con todos vosotros y a ver si lo que os digo responde a sus planteamientos o no. Vamos a ver, pero cada uno está invitado a tomar notas de las cosas que quiere discutir después, porque yo voy a empezar así en modo seco. Cuando se habla de no violencia, la cosa que sabemos todos es que parece una negación y la podemos definir empezando con negaciones o hablando de lo que es. Una cosa que no sé si todos lo sabéis, pero cada año, el 2 de octubre, es la fecha del cumpleaños de Gandhi. La ONU celebra el Día Internacional de la No Violencia. Y no es por casualidad que cuando la ONU promueve el Día de la No Violencia, identifica los movimientos no violentos como los que promueven el cambio social y los que promueven el reconocimiento de los derechos civiles. Porque la no violencia es un concepto que no es abstracto, tiene cuerpo y tiene alma. Y la no violencia de la cual hablamos no se refiere a los lugares donde no hay ninguna violencia física. Cierto que soñamos de eso, es lo que queremos, pero en realidad la no violencia es el camino para llegar a esa situación. Y entonces lo que nos interesa es cómo eliminar las violencias, las injusticias donde vivimos y en el mundo. Y eso lo compartimos con muchas personas. Lo compartimos con el joven Che Guevara, los compartimos con el joven Lenin, los compartimos con el joven Fidel Castro y muchos otros teóricos de la lucha armada, incluso los que conocí yo en Italia de las Brigadas Rojas en los años de plomo, y los que mataron por amor de la justicia. La diferencia es en la estrategia.
que usamos para alcanzar el resultado, la estrategia y algunas cosas más que fundan nuestro enfoque en concebir esa estrategia. Entonces, ¿por qué escogemos otra vía? Por varios motivos. A menudo digo que la historia no recuerda las intenciones, recuerda solo los hechos. Es verdad. Sino que en nuestro caso tenemos que tomar en cuenta los motivos. ¿Y por qué? Porque tienen una relación con la manera de hacer las cosas. Cuando Gandhi dice que el fin está contenido en el medio, como el árbol está en la semilla, no está exprimiendo una filosofía de la vida, es una lectura de la historia. Entonces, es decir, que lo que se obtiene con la violencia se mantiene con violencias, al plural. Hay una relación estrecha entre el medio que se usa y el fin que se obtiene, que se consigue. Entonces, cuando uno conduce sus planes de acción, cuando Gandhi, por ejemplo, conduce sus planes de acción en la India o en Sudáfrica, donde empezó su vida como militante, en realidad no es que ha pensado en primer lugar a la no violencia, está indignado por una situación y trata de ver cómo resolver, cómo superar la violencia que ve en una situación determinada, y entonces eso le conduce a comportarse de una cierta manera. Y lo que entiende muy rápidamente es que uno no puede obtener algo sin tomar en cuenta las capacidades de las personas y la conciencia de cada uno y las creencias también de cada uno. Porque eso, cuando digo cada uno, los que tienen que cambiar algo, la lucha que queremos obtener, en el caso de la India, quiere que los ingleses dejen libre a la India. Pero también las personas que están con nosotros comprometidos en buscar un objetivo. Si no tenemos una conciencia clara de ciertas cosas y si no tenemos dentro de nosotros valores firmes, entonces hay una probabilidad muy grande que vamos a acabar con métodos que no son adecuados y también que con una estrategia que no va a funcionar. Entonces, Gandhi buscaba siempre la verdad y tenía otro motivo que era muy fuerte en su vida, era su convicción religiosa. Para ciertas personas la religión es muy importante, para otras no, porque no creen en una cosa trascendental, pero creen en algo. Siempre hay en cada ser humano un valor esencial en el cual funde su vida. Y ese valor muy a menudo no corresponde a lo que vivimos en la sociedad de cada día. Los que estaban en el avión, en el segundo avión, cuando el 11 de septiembre, hace muchos años atrás, cuando el avión entró en el grattacielo en Nueva York, otros estaban en otro avión que iba hacia Washington, en el Pentágono, y sabían que iban que eran los últimos momentos. Los que cogieron el teléfono fue para llamar a la familia, no para llamar a su banquero y no para ver cómo estaban las cuentas de su cuenta en banca, pero para decir a los familiares, te quiero. Entonces, al último momento, cuando uno está confrontado con cosas esenciales, vuelve a las cosas esenciales de la vida que nos olvidamos muy a menudo en lo que hacemos cada día. Gandhi buscaba siempre dónde estaba la verdad y cómo podía relacionarse con la conciencia del otro.
Y una cosa que quiero precisar es que nunca hizo una huelga de hambre. Ayuno muchas veces. Y ayuno para ayudar a sus compañeros de lucha a no dejar el camino de la no violencia. Casi todos los ayunos de Gandhi fueron para hacer pensar a los que estaban tentados y que empezaban a utilizar la violencia, que este camino no era justo. Pero la no violencia no es la aceptación de una paz que es ausencia de violencia física. Si hay una injusticia, es lo que cuenta. Entonces, lo que a mí interesa esta tarde con vosotros es saber lo que os indigna, cada uno de vosotros. ¿Cuáles son las violencias estructurales o coyunturales o personales o no sé qué que hace que participáis en nuestra reflexión esta tarde? A mí me interesa eso, en primer lugar, porque es en base a eso que vamos a utilizar la no violencia. ¿Cómo la llama mi amigo Adolfo Pérez Esquivel? La no violencia es una rebeldía del amor, de la verdad y de la justicia. Somos rebeldes, es decir, que somos insumisos a ciertas cosas. La no violencia requiere una cierta actitud de vida. En primer lugar, una ética de resistencia a todo lo que hace daño a los seres humanos, pero también al ambiente que nos nutre y nos asegura la vida. Es construcción del cuidado. Si no tomamos cura de las personas, entonces, ¿qué hacemos? Es un vivir abierto a los demás, a los intercambios y a aprender juntos, a aprender. Porque no es que tenemos la verdad dentro de nosotros, la verdad la buscamos. Y entonces, abrirse, como dice también Adolfo, no se siembra con los puños cerrados. Para sembrar es necesario abrir las manos. Entonces, la no violencia, que es rebeldía, requiere una cierta actitud de vida, pero requiere también, pone en juego ciertos valores. La primera cosa que pone en juego es que hay que creer en la fuerza del amor. Es muy importante creer en la fuerza del amor. Es decir, creer en la capacidad de cada ser humano de hacer las cosas justas. Creer en el rescate de la conciencia de cada uno. De mi conciencia, de tu conciencia. Es la fe en el ser humano. La fe sin la cual, puedo decir, para las personas para las quienes eso significa algo, que es la fe sin la cual el Calvario de Jesús no tendría ningún sentido. Tenía fe en el ser humano y por eso pudo hacer eso, ¿no? La fe en Cristo no se puede separar de la fe de Cristo en los seres humanos. De otra manera, uno puede adoptar tácticas de no violencia, pero la liberación es mucho más. Es un camino, es una transformación interior, como un cambio de los actos, de las cosas que nosotros hacemos. Entonces, una cosa que hay que cambiar son las relaciones de poder. Y la primera cosa que nosotros debemos hacer es desertar la colaboración con la injusticia. En la economía significa desertar la competición que nuestras sociedades han elevado a rango de teología, prácticamente.
¿no? Nosotros aquí estamos, bueno, yo estoy en Suiza hoy, entonces no es la Unión Europea, pero España hace parte de la Unión Europea. ¿Y cuál es la cosa central de la construcción de la Unión Europea? Al inicio, ¿no? Schuman, el ministro de Asuntos Exteriores, decía que creando una unión quería hacer no solo que la guerra fuera improbable, sino imposible, ¿no? Pero en realidad se ha construido no un espacio de ciudadanía, más bien un mercado con desigualdades. Y al corazón de eso hay el principio de la competencia libre y no distorsionada. Eso es el centro de todo en la construcción de la Unión Europea. Nosotros tenemos que desertar eso, ser rebeldes por amor, por búsqueda de la verdad y por amor de la justicia, rebeldes a la competición entre los seres humanos, entre las empresas, entre los países. Eso es estúpido, ¿no? Porque no es una buena manera de alcanzar objetivos de bienestar para todos. Un ejemplo sencillo de una cosa que Gandhi denunciaba siempre. Decía que nosotros tenemos que ver en qué medida somos nosotros que construyamos el problema. Creemos que son los dominantes, pero ninguno llega a ser dominante frente a lo que somos. Somos nosotros que voluntariamente colaboramos con el diseño del que quiere dominar de una manera u otra. No hay poder de ninguno, sino es la suma de las sumisiones que nosotros damos a ese diseño del dominante. Y eso es verdad en todos los casos. Cuando hablo de eso con personas que viven en dictaduras, cierto que a veces dicen, no es posible, no es así. La represión aquí es terrible. Sí, sí, es verdad. Es verdad que la represión es terrible, pero ¿quién la hace? No la hace el dictador. La hacen los que colaboran con él en eso. Entonces es siempre 100% la suma de aceptación, de sumisión, de participación en la violencia. Entonces yo quiero tomar un ejemplo pequeño para entender que significa desertar las violencias estructurales de la sociedad. Aún el más humilde de los trabajadores que tiene un piso, cuando lo quiere alquilar o vender, ¿qué va a hacer? Lo va a hacer alquilar o vender a precio de mercado. ¿Y el precio de mercado qué es? Muy a menudo es un precio injusto que no permite, con la especulación inmobiliaria que hay, a una persona que trabaja duro, ¿no? Que tiene un sueldo que no es tan grande, no le permite vivir bien. Y entonces él que está el mismo metido en esa cosa, lo hace también, porque no sabe cómo hacer de otra manera. Entonces, para poder cambiar las cosas, hay dos elementos que son necesarios. La conciencia de cada uno, la decisión de desertar las violencias y también la unión entre nosotros. Porque si soy solo, no tengo la fuerza que tenemos nosotros cuando somos unidos. Entonces hay que ayudarnos entre nosotros para crear la sociedad no violenta, la economía social y solidaria, ¿no? Entonces, la no violencia es una exigencia que es fuerte porque es la opción por una cultura del cuidado. Y la cultura es lo que hacemos
no es lo que pensamos. Hay dos cosas que determinan las prioridades en nuestra vida. Cómo gastamos nuestro dinero y cómo ocupamos nuestro tiempo. Todo el resto es sentimentalismo. Únicamente sentimentalismo. Somos lo que hacemos. Nuestros valores son lo que hacemos. Y no podemos enseñar algo. Se habla muy a menudo de la educación que hay que hacer. Esperamos que las nuevas generaciones, los jóvenes, van a hacer lo que los de mi generación no hicieron. ¿Y cómo? Cuando yo hago algo que no es correcto, mis hijos me dicen de inmediato, papá, pero ¿qué nos dices? Tú dices que hay que descansar para recuperar, tener la fuerza de trabajar mañana. ¿Y tú qué haces? Duermes 4 o 5 horas a la noche. Estoy contando una cosa pequeña para decir, las cosas son en los detalles. La educación es lo que hacemos. Los valores de la sociedad son los que vivimos, no son las cosas que proclamamos, que queremos que están. Entonces, para conseguir algo, necesitamos de una ética de resistencia. Hay que quebrantar la lógica de la violencia y de todas las violencias. Eso es lo que hacer. En realidad, las violencias son separaciones, siempre separaciones, los unos contra los otros. Para volver a lo que decía antes, Cristo es reconciliación. Nuestro objetivo es unir de nuevo la familia humana. Reunirla con la natura también, que la nutre. Y vemos que la Madre Tierra, hoy en día, con todos los conocimientos que tenemos, que son enormes, ¿no? El mundo está totalmente cambiado desde cuando yo nací. Como niño, el mundo no para muchas personas que están aquí esta tarde no conocen lo que yo he conocido como niño. El mundo está totalmente cambiado. Pero si somos capaces de hacer cosas extraordinarias técnicamente, hemos estropeado la madre tierra. Con la evolución, los océanos que ya son incapaces, que son llenos de plástica, que se vuelven ácidos, con el área que respira, que mata cada día de enfermedades por la mala calidad del área, mucho más que el coronavirus que tiene todos locos en esos días. Mucho más cada día, ¿no? Está enferma por nuestros maltratamientos. Entonces, la no violencia es una exigencia personal y social y colectiva. En el ámbito personal es una de las cosas más difíciles. Es una tensión permanente entre el ideal y el compromiso, entre el yo y las personas con las cuales vivo. Gandhi, por ejemplo, era un personaje extraordinario como búsqueda de la verdad, de la coherencia, etc. Pero era difícil vivir con él, hay que admitirlo, porque sus exigencias iban muy lejos y las personas con las cuales vivimos, compartimos nuestra vida cotidiana, cada uno camina a su propia velocidad, ¿no? Entonces, es el ámbito en el cual es más difícil muy a menudo actuar. Y también darse cuenta de cuando no estamos en el camino justo. Por eso que yo digo siempre a mis amigos que necesito que mis amigos me digan cuando estoy equivocado, porque si ninguno me lo dice, nunca, si no lo veo, puedo también yo no caminar en la dirección justa. Pero tomamos las cosas en el ámbito de la acción
política y social. Hay que planificar. Si tenemos un objetivo que queremos, de una cosa que queremos cambiar, tenemos que planificar las cosas. Bill Moyer es un amigo que tenía en los Estados Unidos, uno de los fundadores de lo que se llama el Movimiento para una Nueva Sociedad, Movement for a New Society. En los años 60, 70, hasta los años 80, había un conjunto de comunidades de vida, no sé cómo se llaman, personas que viven juntas, pero que tienen como referencia la no violencia y todo eso. Y Bill es uno de los que han colaborado con el movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos, la lucha contra el apartheid, para la igualdad de derechos de todos los que viven allí, sin tomar en cuenta el color de la piel. Y en la red de comunidades allí, comprometidos en ciertas cosas, han teorizado muchas cosas. Entonces, el plan de acción no violenta, según la clasificación de Bill Moyer, en primer lugar, y vamos a ver en la práctica que es muy importante, identificar los problemas sociales cruciales. ¿Qué cosa quiero cambiar? Cada uno puede tener cosas que más le motiva y a otra persona le motiva más otra cosa. Pero demostrar el fracaso de las instituciones oficiales, es decir, dónde está la cosa equivocada, identificar bien esa cosa. Después hay que crear condiciones propicias para lanzar las campañas. Es inútil empezar una cosa sin saber dónde uno va, sin saber qué estrategia tengo. Porque muy a menudo organizamos una protesta. Entonces estamos allí por las calles, por donde sea, y competiciones con otras cosas. Y la gente después de cierto tiempo dice, no hemos conseguido nada, hace una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, y no se consigue nunca nada. Al fin y al cabo, la gente se desanima, no cree en su fuerza. Lo que hacíamos en América Latina, cuando fundamos el Servicio Paz y Justicia en América Latina en el 74, en la reunión de Medellín, y que nominamos a Adolfo Pérez Esquivel como el primer coordinador del SERPAJ, del Servicio Paz y Justicia, es que allí, trabajando en América Latina, nosotros siempre veíamos cómo la gente podía obtener un resultado, a un mínimo, porque muy a menudo uno no tiene conciencia de la fuerza que tiene. Uno tiene la impresión de estar enfrente a dificultades enormes y que no se puede cambiar nada. Entonces, el único modo para conocer su propio poder es ejercerlo y darse cuenta que todo está al alcance. Después que uno ha organizado las cosas, creado las condiciones propicias, puede hacer despegar la campaña, pero la campaña tiene que ser organizada de tal manera que no es la imposición de nuestro pedido, de nuestra voluntad sobre otros. Cuando hay elecciones en la cosa llamada democracia, el partido que gana las elecciones dice, no, hemos vencido, hemos ganado. Bueno, pero ¿qué cosa has ganado? Has ganado solo responsabilidades.
no has ganado nada, ¿no? Vas a estar en función, vas a tener que hacer un trabajo. Entonces, la cuestión no es ganar, la cuestión es ayudar a la sociedad a cambiar. Entonces, nosotros tenemos que ser como, ¿cómo se llaman? Las personas que ayudan el parto. Uh, Matronas, tenemos una entre nosotros ahora, de hecho. ¿La? Matronas. Eso. Eso tenemos que ser matrones nosotros. Es lo que tenemos que ser. Ayudar a concebir, a hacer crecer el proyecto, que sea propiedad de las personas, que puedan hacer y crecer. Eso es lo que tenemos que hacer. Si no hacemos eso, hay un grupo que impone a los demás y están siempre las relaciones de poder en la sociedad. No hemos cambiado nada, en realidad. Hemos cambiado un poder por otro y al final, aún si no es, como decía, la violencia física puede conseguir un resultado, pero este resultado se mantiene con violencias. La democracia también hace lo mismo. Es decir, si la ilusión que tenemos es que hemos ganado y entonces ejerzo el poder por algún tiempo, no, no vale, hay que hacer crecer una sociedad. Entonces, eso es importante. Bueno, a veces, cuando estamos en camino, estamos confrontados con situaciones y vamos a tener que utilizar la no cooperación con la situación injusta. La no cooperación puede tomar muchas formas. Pido disculpa si tomo un ejemplo personal, ¿no? Como decía Luis, estoy confrontado con el hecho que en mi trabajo las investigaciones que hacemos, sea en una empresa multinacional como en la universidad, donde enseñaba como asistente en la universidad, presentan nuestros trabajos al ejército. Yo no nací para matar más rápidamente, más precisamente, más eficazmente, sino para reunir a la familia humana. Entonces, no puedo colaborar con eso, ¿no? Voy afuera, pero llega lo que había en aquella época, la conscripción militar. Entonces me piden participar en el ejército, entrenarme para matar. No solo entrenarme para matar, pero hacer parte del ejército francés, que es basado en la disuasión nuclear. La disuasión nuclear significa que el país, en ciertos casos, tiene la intención de utilizar el arma nuclear, que es un crimen contra la humanidad. Y según los principios de Nuremberg, según esos principios, el uso, la preparación de un crimen contra la humanidad es un crimen contra la humanidad y la complicidad en un crimen contra la humanidad es un crimen contra la humanidad. Entonces, según los principios de Nuremberg, que fueron adoptados, de Nuremberg, que fueron adoptados por todos los países, si participo en el ejército, soy un criminal contra la humanidad, entonces no puedo, pero tengo varias opciones. Seguir la exigencia personal de hacer las cosas en modo positivo, no negativo, o hacer un compromiso. Entonces, en aquella época, yo no pido el estatuto de objetor de conciencia. Y me encuentro que los amigos en los movimientos no violentos me critican. ¿Me critican por qué? Porque dicen que como insumiso haciendo una campaña pública,
puedo hacer pensar a jóvenes que no están preparados a ir a la cárcel, que es fácil hacerlo. Y, bueno, cada uno tiene que escoger su camino y entender por qué lo hace. Si yo hubiera pedido el estatuto de objetor de conciencia en aquella época, ¿para qué servía el estatuto de objeción de conciencia? Para hacer una excepción de ciertas personas y mantener un sistema. Servicio civil universal, perfecto, soy voluntario. Pero un servicio civil que existe solo para poder continuar la conscripción militar para la mayoría de las personas es colaborar con un sistema. Entonces, hay reflexiones que hay que hacer siempre que son profundas de qué es la no cooperación. ¿Hasta qué punto vamos? ¿Cómo analizamos las situaciones de violencia estructurales? Hay exigencias profundas en eso, ¿no? Hay que entender hasta dónde queremos ir. Las cosas están en los detalles. En la sociedad de hoy dejamos que se suprimen muchas libertades sin darnos cuenta, aún utilizando el Internet. No entro todo, por ahora en esos detalles. La cosa importante, pues, es preguntarse, bueno, yo escojo ser insumiso. ¿Está bien para mí? ¿Me pone la conciencia en paz? ¿Es suficiente o no? Entonces, bueno, que está bien hacerlo, mejor que nada, pero me pregunto entonces, ¿qué es lo que puedo cambiar para que algo cambie en la sociedad? A mí me juzga un tribunal militar. Un tribunal militar. En una democracia, un tribunal militar. Es decir, que hay una justicia especial para ciertas personas. Como les decía, uno de los testigos que fueron en mi proceso, uno de Holanda, dijo al tribunal militar, un tribunal militar, ¿cómo se dice los que venden la carne? Carniceros. Los carniceros. Es como un tribunal de carniceros que juzgan a un vegetariano porque no quiere comer carne, ¿no? Es una absurdidad. Entonces, aprovecho de esa situación para montar una campaña que no dura el tiempo de la insumisión, el tiempo de la cárcel, va más allá, ¿no? Fue una campaña de casi 9 años, hasta que se eliminan de verdad los tribunales militares en el país. Es decir, que hay que cambiar las violencias estructurales, las injusticias, las cosas que no van, ¿no? Y hay que hacerlo siendo estrategas. Gandhi era un estratega fenomenal, fenomenal. Tenía muchas calidades, pero la grande fuerza que tenía era también que era estratega. Entonces, no hay que precipitarse en una acción, hay que reflexionar, ver cómo montarla, ¿no? Entender cuál es la cosa que queremos cambiar. ¿Por qué no está cambiada? ¿Por qué es así? ¿Quién tiene que tomar la decisión para cambiar lo que quiero cambiar? ¿Por qué esas personas no lo hacen o no lo van a hacer? ¿Cómo puedo eliminar cada uno de esos obstáculos? Y haciendo eso, hay que creer también en la capacidad de las personas de tomar esas decisiones. Porque muy a menudo uno no se atreve a hacer ciertas cosas porque no cree en la posibilidad de cambiar. Los obstáculos están en nuestra cabeza,
más que en la sociedad, ¿no? Cuando uno no sabe que una cosa es imposible, a veces es así que llega a hacerla, porque no lo sabe, entonces lo hace, ¿no? Pero hay que hacerlo con mucha inteligencia, hay que entender paso por paso lo que hay que construir. Con eso se hace una estrategia y se ve mientras caminamos las cosas que hay que cambiar. Hay que tener mucho cuidado en los mensajes que comunicamos también a la gente. Yo doy un ejemplo. Estamos en una situación de pánico de la gente y en España estáis en una situación de los peores de toda Europa con el coronavirus. Bueno, se puede hacer una campaña, por ejemplo, para que no se brevete los tratamientos y las vacunas. No se, no se privaticen. No se ponga un brevete, una patent. Patente. No se ponga patente. Una no patente. se ponga patente. Okay. Es decir, que nadie debe ganar dinero sobre eso. Debe ser una cosa accesible a todos, no una cosa para la cual una industria farmacéutica vuelve a ser rica, riquísima. ¿No? Hay que vacunar por lo menos 5.000 millones de personas, por lo menos. ¿No? Entonces, todos ven lo que hay. Pero cuidado, cuidado, cuidado. Si uno hace una campaña, por ejemplo, para una vacuna, ¿cuál es el mensaje que transmitimos a la gente? ¿No? Y estoy hablando de detalles solo para que entendamos qué es lo que comunicamos en cada cosa que hacemos. Si queremos que una sociedad sea capaz de crecer para eliminar las violencias, para hacer una sociedad, una cultura del cuidado de cada uno hacia cada uno, entonces todo tiene que ser basado en una exigencia ¿cómo decir? La gente tiene que tener la capacidad de discernimiento. ¿Discernir? ¿Puede ser? Discernimiento. De discernimiento. El discernimiento, en ese caso, es entender la cosa. Si uno propone hacer una campaña sobre una vacuna, bueno, se entretiene el pánico. La vacuna toma mucho tiempo para hacerla. El virus muta, entonces, como para la gripe, la influenza, se vacuna con la cepa del año precedente, no la nueva. No se conoce la duración de la protección, entonces no se sabe, no podemos saber antes de mucho tiempo cuál va a ser el resultado. Habrá que vacunar por lo menos 5.000 millones de personas, entonces van a poner coadyuvantes de varios tipos que van a crear otras enfermedades, y así, y así, y así. Bueno, la conclusión es que es más importante concentrarse en un tratamiento que dar la ilusión a la gente que la vacuna es una solución. Con este pequeño ejemplo, quiero decir que las propuestas que hacemos como alternativa a un problema que se pone, tienen que ser estudiadas bien. La no violencia no es, creo que una cosa es injusta y en la construcción de las alternativas no cuido los detalles. Hay que cuidar todos los detalles. Hay que cuidar todos los detalles. Eso quiero decir, ¿no? Podemos discutir técnicamente del ejemplo que acabo de hacer,
pero es que hay que cuidar de los detalles. Entonces, yo quiero volver y con eso concluir esa introducción. Yo quiero saber cuáles son las cosas que os indignan para ver cómo podemos construir cosas. Cojo un ejemplo de indignación con posible acción concreta, ¿no? Siempre tomando el ejemplo del pánico presente sobre el coronavirus. Las probables pérdidas para este año debidas al coronavirus son estimadas a nivel mundial a 2.500.000 millones de dólares. 2.500.000 millones de dólares. Una cifra enorme. Los gastos militares en el mundo son de 1.900.000 millones de dólares. Bueno, no son suficientes para cubrir las pérdidas que la situación actual está creando. Pero nosotros podemos decir, por ejemplo, que la seguridad que se asegura con inversiones en los armamentos enormes, inversiones enormes, ¿no? La seguridad humana justifica de tomar una parte de esas inversiones en armamentos para otras cosas. El cierre de muchas actividades en relación con la emergencia del coronavirus ha llevado a parlamentos y gobiernos a posponer varios plazos fiscales en todos los países, ¿no? Y a extender plazos para varias licitaciones públicas y posponer muchos eventos con los gastos correspondientes. Bueno, a una fecha posterior. Esto se debe a que se considera que la salud de los habitantes y su seguridad deben ponerse por encima de todo lo que anteriormente se consideraba como prioridad o necesidad. Bueno, entonces podemos argumentar que para garantizar la seguridad humana, teniendo que ser la primera tarea del Estado, pedimos al gobierno y al parlamento del país donde vivimos que tomen con urgencia todas las medidas necesarias para retrasar, hablamos solo de retrasar, y reasignar una gran parte de las sumas previstas en el presupuesto de este año para gastos de armamentos y transferir una parte, solo una parte de los gastos previstos para armamentos se pueden comprar en el año próximo o en el 22 o 23, cuando sea, ¿no? Y inmediatamente utilizar esas cosas para hacer lo que no se hizo antes y que ha creado la situación en la cual estamos. Es decir, equipar los hospitales en camas y material de reanimación, comprar respiradores, fortalecer el personal de las unidades de cuidado intensivo, comprar pruebas, máscaras, desinfectantes, apoyar la búsqueda de tratamientos adecuados, también la vacuna puede ser, también el pago de una prima de riesgo a todos los trabajadores que trabajan en primera línea, arriesgando su vida en la situación presente para atender sea la salud de las personas, sea para acudir a las necesidades de la vida diaria. Entonces, las enfermeras, los médicos, los trabajadores de salud, los transportistas, los carteros, las cajeras de supermercados, los vendedores de productos esenciales, los bomberos, los carabineros, la policía, los plomeros, los electricistas, los cuidadores de todos tipos. Bueno, podemos hacer una propuesta de ese tipo, ¿no? Y montar una campaña, por ejemplo, alrededor de eso. Sería una cosa clara, tonda, y para la cual podemos conseguir algunos resultados si la montamos bien, ¿no? Doy eso como ejemplo, pero hay muchos, y no sé lo que os motiva a vosotros todos. Entonces os dejo la palabra para que me digan y entonces discutimos. Muchas gracias.
antes del minuto este de silencio, con miedo a equivocarme, te propongo y pregunto, Jan, has pedido disculpas por poner un ejemplo personal tuyo, yo te pido disculpas por pedirte que podamos dar prioridad, porque no sabíamos lo que ibas a plantear, ¿no? A que creo que puede haber varias preguntas con respecto a experiencias tuyas, ¿no? ¿Cómo veis? Si te parece bien, lo digo porque me parece genial la propuesta que haces, pero quizá para un posible segundo encuentro puede ser virtual y si no, pues a medio plazo personal, ¿no? Porque somos 45, incluso con parejas, pues 50 personas somos y me da que se va a quedar como muy de cosas muy personales, muy puntuales, ¿no? Entonces, como que ¿Queréis? si lo ves genial, pues bien, pues como exprimirte más a ti, aunque no nos dé tiempo ni a coger el exprimidor, pero y yo simplemente recuerdo un poquito temas, ¿no? Que os pueden interesar, sobre todo a gente de nuestro grupo, quizá especialmente el tema de la desobediencia civil, de la insumisión, el tema de la participación en el Partido Radical Italiano, en el Movimiento Internacional de Reconciliación, que sé que aquí alguno puntual que conocen, aunque la gran mayoría no conocerá, la relación con el Nobel Pérez Esquivel, el tema de César Chávez, ¿no? Esa internacionalización del boicot, la relación con Jan Gos, que hay varias personas aquí que también pues, es un gran referente para él, para ellos. También has estado en relación a líderes del movimiento de derechos civiles, ¿no? Como curiosidad, nos comentaste que estuviste en casa de Luther King con la mujer, con Coretta. Sí, sí. Y luego todo el tema, por supuesto, de tu desempeño, tu trabajo en la ONU, ¿no? El programa de desarrollo en el que pues, has conseguido con los grupos, con las campañas, con el trabajo, pues depende en qué moneda, ¿no? Pues hasta miles de millones, ¿no? de euros para operación, para lucha contra el hambre y demás. Entonces dejamos un minutito, preguntas y vais poniendo ahí el orden, ¿vale? Un minutito real. Vale, vale. Música. Ya hay música bonita preparada, pero con la grabación no me deja abrirla. ¿Quién habla? ¿Perdón? ¿Ninguno habla? Ah, he dicho que esperábamos un minuto y así la gente va poniendo las palabras Sí, sí, y ahora perfecto. damos el turno, ¿vale? Perfecto, perfecto. Pues han puesto un posible planteamiento antes de que yo hablara, que era de lo que tú pedías, Jan. Se me han adelantado. Si no hay de momento más, pues lógicamente entramos a eso. Pero animo a que dais ahí la palabra. Hay dos ya. A ver si hay cuatro y así, por si acaso son respuestas breves, pues lo hacemos más fluido. 3. Margarita, preguntas, ¿a presentarlos te refieres a qué? No sé a qué te refieres presentarlos. Puedes abrir eso. Si podemos hacer un pequeño esquema de la presentación suya, que yo he llegado tarde. Pero ahora has escuchado lo que he recordado, ¿no? ¿El qué?
el tema Ahora sí. ahora sí, pues no. No, al principio, cuando tú hablas y le presentas, eso me lo he perdido. Sí, Sí. sí, que digo que no ha habido nada grande que cambie esto que he dicho ahora, entonces sería perder tiempo para repetir lo mismo. Hemos nombrado por encima lo que acabo de nombrar. No, no, es que no me refiero a eso. La presentación del principio, que yo me he apuntado tarde. Que sí, Cuando, que cuando tú lo has presentado a él, yo no estaba. Y sí. era eso, con 2 frases puedes decir... Sí, Margarita, que lo que acabo de decir, que has escuchado ahora, sí. antes no he dicho más. Ah, vale, de acuerdo. No estás perdido nada cualitativamente. Me he imaginado que habíais empezado a la hora, ¿sabes? Sí, pero Vale, vale. he hablado en colectivo y como soy pesado... Cuando escuche la grabación ya me enteraré. Tú tranquila que no hay nada que te hayas perdido importante. Gracias. Vale, pues ya hay preguntas. Pues comenzamos. Consu ha vuelto a matizar, entonces lo dejamos para después de cómo hemos cambiado la propuesta y en ese caso que ella abra y explique porque es denso el tema que pone y para plantearle. Margarita, entiendo que no tienes palabra porque era de este tema. Si es así, Juan Carlos, David, Cristina y Javi. Adelante. Empiezo yo entonces. Una pequeña Como reflexión. siempre tenemos, perdón Juan Carlos, para recordarlo y matizarlo, tenemos, si nos lo permite Jan, hasta y 10, pues tendríamos hasta las 9:10, ¿puede ser? Vale, lo cerraremos ahí 10. A medianoche, si quieres. No, vamos a cumplir horario. A las 9:10 cerraremos oficialmente y informalmente nos podemos quedar, nos hemos venido quedando un poquito más. Si te quieres quedar, Jan, pues la gente, los que se queden lo agradecerán, pero no oficialmente. Es decir, cerramos oficialmente, se va el que quiera, tú por supuesto también, y cerramos la grabación y continuamos. Entonces hasta ahí 10 tenemos 32 minutos para cuando termine yo de hablar. Por favor, pues que sean las preguntas un poco concisas para facilitarle a... Preguntas breves, por favor. Breves. Bueno, voy entonces. Hablabas del caso del avión que se estrelló en Washington, que la gente llamó a sus familiares, ¿no? Lanzabas la reflexión, Jean, de qué es lo importante, ¿no? Y yo me preguntaba que yo creo que todo el mundo, toda la humanidad, me parece, en general, sabe lo que es lo importante, que es, bueno, el querer a los demás. En momentos de crisis es donde aflora todo eso, como actualmente también está aflorando pues esa relación con el otro, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que eso importante, esa relación, ese amor, ese cariño, normalmente es hacia los más cercanos, ¿no? Quien me importa es mi familia, mis amigos, los que tengo cerca, pero en pocas ocasiones pensamos en los más alejados. Juan Carlos, por favor. Por favor, Consuelo. Entonces, es el comentario, si quieres comentar algo de esto, y la pregunta es, un poco lo que has preguntado tú al final, ¿en qué centrarías tú si tuvieras que realizar una acción no violenta, que ya has comentado algo, ¿en qué la centrarías? ¿Qué tema piensas que es el vital, importante, que había que trabajar actualmente? Hay muchos temas diversos. Una cosa que a mi parecer es fundamental es cambiar la economía. Papa Francisco ha convocado en Asís para fines de marzo una reunión que hemos aplazado a noviembre por vía de la situación. Y ha convocado a jóvenes emprendedores, jóvenes economistas y jóvenes actores del cambio para una reflexión sobre cómo cambiar la economía. Y es una visión muy fuerte, muy importante. La economía es cómo consideramos los demás.
o estamos en la dimensión del cuidado de cada ser humano y entonces vamos a establecer relaciones de equidad, sino de amor, por lo menos de equidad. Lo que hemos hecho es exactamente lo opuesto y es la razón también para la cual hoy un virus puede poner el mundo entero en una situación de locura absoluta. El problema no es el virus. Siempre hubieron viruses en toda la historia de la humanidad. Es la falta de preparación de los hospitales, del sistema sanitario, y que no es una casualidad, porque se ha organizado todo para la especulación, para la creación de riquezas que son artificiales, lo puedo explicar, pero eso es un curso de economía muy largo, y entonces no se hace hincapié en el cuidado. Entonces los hospitales no saben hacer frente a una situación de emergencia. Y estamos cuidando los hospitales, no los seres humanos. La economía es cómo nos relacionamos. El valor de mi tiempo y el valor de tu tiempo. Cuando un abogado me pide para un trabajo que necesito, para algo que necesito absolutamente, que yo le pague para 1 hora de su trabajo, 10 horas de mi trabajo, entonces considera, yo estoy dando un ejemplo práctico que he vivido, ¿eh? A un abogado le dije, bueno, entonces su tiempo vale 10 veces el mío. Y me respondió, sí, sí, es normal. No tiene una especialidad, hizo estudios, yo hice estudios también, pero no. Hay otro modo de relacionarnos entre nosotros, ¿no? O somos seres humanos que tomamos cuidado los unos de los demás, o somos personas que son fuente posible de riqueza para mí. Y nada más. Entonces, te alquilo un piso al precio máximo que puedes pagar para no morir. Precio máximo, ¿no? En vez de alquilártelo al precio normal, natural, humano, ¿no? Por eso tomaba ese ejemplo antes. Pero vale, en todos los detalles de la economía. La economía que hemos construido es una expresión del desprecio hacia la gente. Es una guerra. Es una guerra. Es una concurrencia permanente entre seres humanos, entre empresas, entre países. Es guerra, ¿no? Entonces, no es respecto de la vida y cuidado. Entonces, si hay una cosa que haría, es eso. Por eso que hablaba de una idea también de no poner una patente sobre una cosa. Ya es un éxito, ¿no? Todo está comercializado. Las ideas, las invenciones, el conocimiento. ¿Y por qué hay que pagar? El conocimiento está hecho para ser compartido, no para ser vendido. Entonces, si hay una cosa, sí, es la economía. Y para cambiar la economía hay que construirla. Desde abajo hacia arriba. Y los que ocupan ciertas posibilidades pueden también ayudar, ¿no? Yo estoy trabajando con el equipo que trabaja con Papa Francisco para esa cosa, pero para mí es el corazón de las cosas. También porque hemos puesto al centro de la vida de cada uno el valor del dinero. El valor no es el dinero. Se habla siempre del crecimiento y se pide a cada uno de nosotros de ser competitivo. Yo no quiero ser competitivo. Yo he decidido desertar la competición, desertar la concurrencia. Quiero ser excelente al servicio de la familia humana.
Entonces, eso sería el corazón de lo que yo haría. Hay muchas otras cosas, ¿no? Cualquier cosa vas a llegar ahí. Gracias. Raquel. Perdón, David. David, Luis, Cristina, Javi, Margarita. David. Hola, Jan. Muchas gracias por tu intervención. Decías al final un poco que te gustaría conocer qué son las cosas que nos indignan y las cosas que pudieran ser susceptibles de desobediencia. Y yo creo que a mí una de las cosas que creo que son más importantes es los medios de comunicación, porque creo que los medios de comunicación son los que nos dan, los que nos cuentan la historia, ¿no? Los que modelan la forma de pensar de la sociedad en general, no de la gente despierta, sino de la inmensa mayoría que está dormida. Pero claro, a mí no se me ocurre ninguna manera para poner eso de manifiesto. Quizá de manifiesto sí, pero tendría un alcance muy pequeño, pero no se me ocurre tampoco la efectividad que pudiera tener o las formas de desobediencia que pudiera haber para desobedecer ante la televisión, básicamente, la televisión, los medios de comunicación. Bueno, depende totalmente de las circunstancias. Puedes montar una campaña porque la has pensado bien, pero te puedes enfrentar a ciertas situaciones. Cuando estuve en Italia como secretario general del Partido Radical, hubo una crisis de gobierno. Y entonces se montó, se empezó la campaña electoral. Cuando he visto cómo estaba constituida, el tiempo que estaba dado a cada uno en la competencia democrática para presentar ideas, eso favorecía a los grandes partidos que ya estaban con una cierta fuerza. Entonces, yo tenía muy poco tiempo, porque hay crisis de gobierno, se convocan elecciones, el tiempo es muy corto. Entonces dije, no puedo aceptar eso. Y para mí no es democracia, es terrible. Entonces empecé no solo una huelga de hambre, en ese caso, pero de la sed también. Para hacer reflexionar. No es una huelga que haces así, explicas las cosas, te oye quien te quiere oír, pero eso tiene que ver con cómo se comportan los medios de comunicación y quién está por detrás, ¿no? En ese caso había una situación clara. En otras circunstancias, por eso que yo conté demasiado rápidamente la historia de la vacuna, porque los medios de comunicación a veces con buena voluntad, no con mala intención necesariamente, te están equivocando. El periodista de hoy, en la época del Internet, en el cual podemos intercambiar cualquier idea a través de las redes sociales, si no es una persona que toma la distancia, que te explica cosas que de otra manera no se pueden explicar, que va a desmontar los mecanismos que hay detrás de una cosa, no te ayuda, no sirve para nada. No sirve para nada, pero peor de eso, está equivocado. Y puesto que ciertos de mis amigos, que quiero mucho, que respeto mucho, están haciendo una propuesta de lanzar una campaña, por ejemplo, sobre la vacuna, a mi parecer, ¿no? Si no va con la explicación técnica de las cosas, no funciona. Los medios de comunicación no te están explicando hoy que la vacuna no sirve. La vacuna puede servir a algo dentro de algún tiempo, pero si tú tienes que esperar eso, vas a vivir confinado por varios años. Digo, varios años. ¿No? Mientras se puede hacer otro. El acento tiene que ser puesto en ciertas cosas. Entonces, los medios de comunicación muy a menudo no juegan su papel. Los medios de comunicación hay que ver de quién son propiedad.
también eso, pero nosotros podemos hacer otra cosa. Podemos comunicar de manera diversa y lanzar algunas iniciativas. El Internet lo podemos utilizar nosotros también, pero con una doble exigencia, la de pacificar el debate. El Internet, nosotros mismos, no digo tú, David, yo, pero nosotros en general, ¿no? Nos comportamos muy mal. Hay insultos, hay reacciones fuertes, no hay discusión tranquila. Tengo una idea, ¿te parece loca? Bueno, vamos a mirar juntos. Examinamos juntos, ¿no? Aún la ciencia no puede ser tranquila. Un médico piensa una cosa, el otro dice no es posible, ¿no? Y en vez de discutir, hay insultos. No quiero debate, quiero diálogo. Entonces nosotros tenemos que ser ejemplares, construir lugares de diálogo. Por eso hacemos en Lyon cada año, a principios de julio, los diálogos en humanidad. En los primeros estuvimos 100 personas, más o menos 100 personas. En los últimos 12.000. Es un lugar para aprender a dialogar, a escuchar, a construir juntos. Entonces, nosotros tenemos que construir los medios de comunicación diversos, diferentes, donde hay el respeto y ¿cómo decir?, la acogida, en una atmósfera de acogida, ¿no? Entonces, eso significa también que tenemos que exigir ciertas cosas. En el momento de la votación, en las próximas elecciones, ¿quién va a pedir a los candidatos que se comporten bien en el Parlamento? Cuando uno ve los debates que hay en los ambientes políticos, es peor que los niños de 5 años, de 10 años que pelean en la escuela. Son ridículos y dan el peor ejemplo de todo. Entonces, si exigimos ciertos comportamientos, y vamos a decir, yo quisiera votar para ti, pero tú tienes que comprometerte a comportarte bien en los debates y ayudarnos a que tengamos medios de comunicación que se comportan también como lo deben hacer, ¿no? Entonces, son a través de esos detalles, de esas cosas, que vamos a construir la nueva sociedad, poder tener una comunicación que sirve a algo, ¿no? Aún entre nosotros, cuando ciertos amigos están construyendo una campaña y que están poniendo el acento en la cosa equivocada, que van ¿cómo decirte?, a reforzar una opinión equivocada sobre un tema, si participas a eso, porque la dirección está bien, más o menos, entonces, bueno, no ayuda. Somos en un mundo que ha cambiado totalmente durante mi vida. Y la cosa que más ha cambiado el mundo no es la tecnología, que ha cambiado tremendamente todo, ¿no? No son esas cosas. Es el crecimiento demográfico. Yo nací en un mundo de 2.400.000 millones de personas. Se llegó hasta centenas de miles de años para llegar a los primeros 1.000 millones de personas en la Tierra, alrededor de los años 1800 y picos. 2.400, perdón que te corrija, Jan. 2.400 millones en tu nacimiento, querías decir. En mi nacimiento, sí. Sí, en mi nacimiento. Ahora somos más de 7.700.000 millones. La población mundial ha más que triplicado, ¿no? Hemos necesitado
centenas de miles de años para llegar a los primeros 1.000 millones, se añadirán 1.000 millones en solo 12 años. ¿Qué significa? Con nuestros modelos de consumo, de producción y todo eso, ¿no? Somos ahora, durante el tiempo de mi vida, la humanidad es por primera vez y para siempre interdependiente. Somos todos interdependientes, no en todo, pero en muchas cosas. Cuando hago daño al medio ambiente, el impacto es mundial. Cuando no hago la cosa bien para un virus, lo vemos aquí. En ese caso, pues tiene un impacto por todas partes. Hay cosas que son limitadas, recursos limitados de la natura, ¿no? Que son limitados y con la cantidad que somos, tenemos que tomar cuidado de nuestro ambiente de manera diversa. Entonces, estamos en una era en la cual la responsabilidad de cada uno es esencial. Somos en la era de la responsabilidad. Ponemos que para el cambio climático, por ejemplo, que va a crear problemas enormes. Si puedes, ve cerrando ya, que hay bastantes palabras, si puedes. Sí. Bueno, no sé lo que iba a decir. Me olvidé. Pasamos de pregunta, no hay problema, que hay unas cuantas y no va a dar tiempo, por eso lo digo, no es... No. Me doy por contestado, Jan. Muchísimas gracias. Sí, después hablamos, porque esa cuestión de los medios de comunicación es absolutamente esencial. Hay que construir el discernimiento, y el discernimiento está en base a la información que se comunica y la abertura, la capacidad de diálogo. Si no hay eso, no funciona, ¿no? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Vale, ahí tenemos 13 minutos y 6 preguntas, o sea, 2 minutos por pregunta. Entonces, Jan, haz lo que puedas, teniendo en cuenta que es mi turno ahora, pero yo le renuncio a él, entonces nos quitamos una pregunta y Alba ha explicitado ya que no le importa. Entonces, podrían ser 4, pero si llegamos a las 6, entonces, sobre todo, por favor, las personas que estáis, tened en cuenta, y nos vale para otras charlas también, que si tenemos 30 minutos para preguntar al ponente, pues quizá no procede grandes temas complejos, altamente complejos, temas demasiado densos, que el espacio da para lo que da, ¿no? Entonces, si pueden ser preguntas cuanto más cerradas posibles y cuanto más concretas posibles, porque somos 50 personas, ¿no? Entonces, el orden es Cristina, Javi, Consue, Margarita, que las ha explicitado muy concretas, Alba y yo, que no creo que dé tiempo. Cristina. Hola, soy Miguel, que estoy con Cristina. ¿Vale? Mi pregunta para Jan, muchas gracias. Quería, más que una pregunta, si puedes poner algún ejemplo, alguna experiencia en la que hayas participado de lucha no violenta en la que esté involucrada las instituciones, donde las instituciones, sea un gobierno, sea cualquier institución que tú consideres, haya tenido también un papel importante. Si es que te parece relevante. Bueno, el tema del hambre en el mundo. El hambre, por ejemplo, este año, mientras estamos todos con el coronavirus y las víctimas que hay, hizo desde el 1 de enero este año ya 900.000 millones de muertos. El hambre solo. Y el hambre sabemos cómo eliminarlo. El virus no lo sabemos, pero el hambre sí, lo sabemos. Entonces, una campaña la monté en Bélgica, por ejemplo, empezando poniendo el problema. He reunido a 54 premios Nobel para hacer un manifiesto que tuviera una cierta fuerza de comunicación en los medios de comunicación. He comunicado el manifiesto del premio Nobel a todos los parlamentarios, diputados y senadores de todos los países de toda Europa. En Bélgica, para seguir la cosa,
puesto que el Estado no hacía bastante, hemos organizado que cada día teníamos una presencia de alguien con un cartel, ¿no?, denunciando la situación. Puesto que no hacían cosas suficientes, hemos convocado a los alcaldes. Muchos respondieron. Organizamos acciones, marchas, cosas de ese tipo. A un cierto momento he organizado el cerco de Bruselas para decir que las instituciones se duermen, ¿no?, y nosotros estamos hasta que se despierten. Fue una cosa más fácil de lo que se piensa, porque empezando con pocas personas, cada uno tenía que encontrar 2 personas, que encuentran 2 personas, etc. El cerco de Bruselas son 14 kilómetros, con una persona cada 20 metros, con torchas que queman toda la noche, con 700 personas. Parece que hay miles y miles y miles. Dar imágenes para la televisión. Y puse carteles en toda la ciudad, el Satyagraha, ¿no? Empezamos con un amigo que empezó una huelga de hambre, pero organizada de esa manera, con los alcaldes, etcétera, etcétera. En un cierto momento, el embajador de la India, viendo todo lo que pasaba, me invitó, me pareció, no sabía por qué, a una cena. Y me encuentro que la cena está con el ministro de Cooperación. Entonces, él, viendo eso, y el sentimiento del Satyagraha, entendía lo que significaba, entonces me puso en contra, y el ministro tuvo que recibirme en su gabinete después. Entonces, montamos la cosa de esa manera, pero la huelga de hambre no se hizo así, se hizo con un crecimiento de cosas, y al fin y al cabo, los parlamentarios votaron la ley. Puedo decir que muchos de ellos no sabían qué cosa votaban, pero sabían que su sede de parlamentario estaba temblando bajo su posterior. Eso lo entendieron. Entonces, hemos creado una relación de fuerza, portando con nosotros la opinión pública. Y el Parlamento ha votado una ley que se llama la Ley de Supervivencia, con 300 millones de euros cada año, renovada cada año, con programas adicionales de cooperación al desarrollo para intervenciones especiales. Tengo muchos otros ejemplos institucionales, pero eso es uno. Seguimos, que quedan pocos minutos. ¿De acuerdo? Miguel. Javi, no sé qué Javi es, porque no es nuestro Javi. Dice, gracias, Miguel. Bueno, pues mi pregunta va dirigida sobre todo al trabajo con infancia, considerando a los niños la base de la sociedad del futuro. Si conoce experiencias de trabajo o campañas de trabajo con niños en la cultura de la no violencia. Bueno, el trabajo con niños es una cosa un poco particular, porque tenemos un deber de educación y de no manipulación de los niños. Entonces, el trabajo con los niños está más en la dimensión de enseñar lo que es el servicio. Y para enseñar lo que es el servicio es hacerlos participar también en acciones positivas. Nunca hasta ahora he organizado una manifestación en la cual, como hacen muchas personas, y, bueno, que los niños participen está bien, ¿no?, en muchas cosas, pero
ponerlos adelante con los carteles y todo eso cuando no saben ni siquiera lo que están haciendo, no me parece una cosa justa. Pero la educación al servicio, en inglés hay el service learning, si algunas personas están familiares con ese concepto, sí, es una cosa esencial. La educación es una cosa exigente, porque significa que nosotros tenemos que ser un ejemplo. No sé si estoy contestando a tu pregunta, David. Sí, ¿Tenías algo en particular como idea? No hablaba de campañas concretas, sino de cómo introducir a los niños en la no violencia, ¿no? O sea, en la cultura de la no violencia. Bueno. O sea, con nuestra actitud como adultos, o sea, ¿cómo? Sí. Bueno, es muy importante. La educación a la no violencia en la edad pequeña es muy importante. Es una pedagogía que tenemos que aprender. Hay que, en primer lugar, cuando hay un conflicto, puede ser situaciones de conflicto que se resuelven con peleas físicas o con insultos, ¿no? O son egoísmos. Son tres cosas diversas. Entonces, hay que tener una especie de tolerancia cero para esas cosas. No es siempre sencillo, porque tienes que asegurarte que el niño esté calma para poder hacerle preguntas. Si te digo eso, ¿tú qué sientes? Y usas las palabras que ha utilizado para el otro, ¿no? Son cosas pequeñas, son detalles que son los detalles que cuentan. Llevar a alguien a hacer un gesto reparador de un daño. Ayudar a la reflexión, al perdón. Es una de las cosas más difíciles. Entonces, es pedagogía cotidiana de los detalles. Para entrar en eso necesitamos mucho tiempo. No puedo, a lo mejor podemos consagrar una sesión en particular a ese tema, porque son detalles. Hay que entrar en los detalles. Luis, ¿qué te parece? Gracias. Nos quedan 5 preguntas. Es evidente que no da tiempo porque vas a tener 1 minuto ya. Entonces, es el turno de Consue. Le quiero preguntar a Consue si le importa ceder el puesto a Margarita, que ha puesto, como hemos dicho, las preguntas hiperconcretas, y se pueden responder en 1 minuto porque lo que has planteado, Consue, pues entiendo que no da, pero es tu turno, como quieras usarlo, lo que digas. En cualquier caso, por supuesto que puedes ahora, si sigue Jan, pues se puede plantear ese tema como prioritario que tú planteabas y el resto de preguntas si es que él se quiere quedar, ¿no? Pero una vez cerráramos oficialmente. Lo que digas, Consue. A mí es una pregunta muy concreta. La violencia estructural que afecta sobre todo a las mujeres con el tema de todas las violencias sexuales, ¿cómo se resuelve? En Francia parece que lo han resuelto. Pero bueno, a mí hay otro tema que también me preocupa mucho, concretamente en Madrid, en la situación en la que estamos ahora mismo. Hay un gran enfrentamiento. Consue, has dicho que es una pregunta concreta, has escrito varias veces en el chat varias cosas diferentes y ahora estás cambiando de tema, lo digo porque hemos pedido 1 minuto. Bueno, vale, pues ya está, pero la situación que estamos viviendo en Madrid es horrible, no sé cómo lo estáis viviendo, por el enfrentamiento entre dos grupos muy... Bueno, vale. Bueno, creo que debíamos de actuar, hacer algo, pero bueno. Hablabas de la violencia... Gracias, lo primero. La violencia contra las mujeres. Estructural que hay, ¿no? Estructural, sí. Bueno, no está resuelto en Francia. Hay una ley
que del sistema prostitucional, que es bastante avanzada. Sí, sí, sí. Bueno, por eso que ahora mismo estoy trabajando con amigos en varios países para la campaña para dar una tarjeta roja a las violencias y discriminaciones hacia las mujeres, a todas las formas de violencia, ¿no? Entonces hemos reunido a varias agencias de Naciones Unidas y estamos incluyendo en eso otras cosas, y es una campaña para la cual quiero el compromiso de los hombres, porque no son las víctimas que tienen que hacer la campaña, son los que tienen que poner orden en su propio grupo. Entonces quiero una campaña de hombres que se comprometen no solo a no ejercer violencia, pero a parar la violencia. Entonces somos nosotros que tenemos que enfrentarnos a los que crean esas violencias y a las instituciones. Si no pedimos algo, si no tenemos voz en ciertas cosas. Vuelvo también al momento de las elecciones. En la democracia que vivimos, es una delega a personas con las cuales estamos más o menos de acuerdo, pero a las cuales no digamos nunca cuáles son las discriminaciones importantes. Entonces, podemos decir que te quiero, no te quiero, me gustan tus ideas, no me gustan tus ideas. Si no haces eso, nunca tendrá mi voto, y más que eso, voy a denunciar el hecho de que tú no quieres hacerlo. Entonces, que estás en la lista de las personas que no ayudan a la sociedad, porque esa cosa de la violencia contra las mujeres es una cosa tremenda. No hay ningún país al mundo que trata a sus mujeres bien como trata a sus hombres. Ninguno. En cada país todavía hay discriminaciones más o menos agudas, ¿no? La prostitución está prohibida en ciertos países y cierto que hay que hacer pagar el cliente, ¿no? Pero esas cosas son, hay soluciones diversas que se pueden encontrar, pero el compromiso tiene que ser, y nosotros tenemos que exprimirnos, por eso que estamos montando la campaña de la tarjeta roja y la vamos a difundir y todos tienen que participar, pero lanzo un llamamiento a los hombres en primera línea, los quiero todos en primera línea, no las mujeres. Gracias, Jan. Gracias. Cerramos aquí oficialmente y antes dar un aviso que nos han pedido unos amigos, unas compañeras. Lo primero, por supuesto, gracias, Jan, por la charla y, como hemos dicho, a partir de ahora ya libremente el que quiera que se vaya después de este aviso que voy a dar, si puede ser, y el que se quiera quedar, pues dejamos abierto esto 15-20 minutos más. Un grupo de personas vinculadas a distintos grupos de no violencia, en concreto está aquí Katy, nos propone, y la pido disculpas ya también por hacerlo más breve de lo que hemos quedado por la hora, han tenido un proceso de diálogo, ya está Katy compartiendo en el chat para el que lo pueda ir viendo, unos archivos, unas referencias, unos enlaces, han tenido un proceso de diálogo, de reflexión conjunta con todo lo que está pasando, en lo que sobre todo están dando vueltas alrededor del tema del miedo, de lo que está generando el miedo, de lo que va a generar el miedo, y también alrededor de la idea del amor, de poner en valor el amor, y también sobre todo la libertad entendida como sí o sí ligada a la responsabilidad. Entonces, ya han realizado un proceso, como digo, quieren continuar buscando ya una respuesta más concreta a las necesidades sociales y personales que ellos están analizando desde perspectiva no violenta, y decir que está totalmente abierto el proceso a que participéis. Ya está dejando, como digo, Katy el contacto, y están, por ejemplo, en concreto, diseñando una acción a través en la que quieren usar el recurso de las mascarillas para poner frases en la mascarilla y generar, perdón que me estoy volviendo loco por pila de cosas que ponéis en el chat, entonces entiendo que es mejor que leáis directamente lo que dijo Katy. La semana que viene no es algo etéreo o inconcreto, la semana que viene tienen quedadas, tienen reuniones para diseñar la acción, como digo, y es un proceso totalmente abierto, que cualquier persona puede coger el teléfono de ella ahí. Si no le da tiempo, puede contactarnos a nosotros al colectivo. Tenéis el email, Luna Red Cultural, y también el WordPress, la página que tienen.
Vale, cerramos. Margarita, dices que no entiendes que no puedas hablar. No he puesto a nadie antes que tú, lo siento. Te has debido liar, hemos revisado y lo estoy revisando con una compañera. Y en cualquier caso, podrás hacer tu pregunta. Pero has hablado del caso de esta chica que no había pedido la palabra. Sí, pero luego sí la pidió. Sí, puedes revisar el chat, lo hemos revisado. Yo voy detrás de Consu. Yo iba detrás de Consu. Eso es, y Consu ha sido la última, Margarita. Vale, vale. 1:15 dijimos hasta ahí 10 y en teoría era hasta las 9. Vale, vale. Gracias. Y disculpa. Vale, pues eso. Detenemos